Nada, pues estamos aquí de nuevo para empezar la segunda sesión de las charlas de hoy. Bueno, sin más dilación, vamos un pelín a justo de tiempo. Paso la palabra a Alberto García Porras, que presentará el trabajo titulado Archaeoseismology, Interdisciplinary Analysis of a Seismic Event in the Past at the Medieval Site of El Castillejo, Los Guájares, Granada. Adelante. Bien, buenas tardes, buenos días a todos los participantes en esta interesante jornada. A todos los que estáis aquí, todos los asistentes. Bueno, yo voy a hacer una presentación, la voy a hacer en español, sobre una serie de trabajos que estamos realizando, una serie de investigadores de distintas disciplinas y varias universidades sobre un yacimiento en concreto, pero dentro de un proyecto de investigación más amplio que aún podría decirse que no ha terminado. La intervención que voy a realizar se va a centrar más en cuestiones de carácter arqueológico. Probablemente la audiencia no conozca excesivamente este aspecto, porque creo que fundamentalmente estamos entre ingenieros y arquitectos, pero espero al menos que pueda resultar interesante para la disciplina que ustedes transitan, digamos. Fundamentalmente lo que buscamos desde este equipo interdisciplinar, como digo, es mantener o tener una visión completa de un aspecto del patrimonio arqueológico que ha sido poco estudiado hasta el momento. Generalmente la arqueología se ha dedicado a reconocer los distintos yacimientos, a estudiarlos con detenimiento, pero no se ha centrado en determinados eventos o acontecimientos que han ocurrido en ciertos yacimientos. En algunos yacimientos es mucho más frecuente de lo que en principio pudiera parecer y que, sin embargo, tienen una incidencia especialmente importante en la evolución de los yacimientos, como se puede ver ahora mismo, como han ustedes podido ver en las exposiciones de la Alhambra o de otros lugares italianos, y verán en adelante, ha tenido mucha incidencia sobre el desarrollo de estas estructuras patrimoniales y en concreto del patrimonio arqueológico. Me centraré, como digo, aunque haré referencia al proyecto en general, me centraré en concreto en las investigaciones que hemos realizado en el yacimiento conocido como El Castillejo, en la localidad o en el municipio de Los Guájares, por desgracia, noticia actualmente, por otras cuestiones, en la zona de la costa de Granada. Bien, como digo, estas investigaciones del Castillejo se encuentran dentro de un proyecto general sobre las investigaciones no solamente de los desastres, digamos, de carácter sísmico, sino también cualquier otro tipo de desastre o acontecimientos trágicos, digamos, en la época medieval y en la primera época moderna. El primer proyecto se basó en el conocido como Armedea Project, dentro del ámbito de las acciones Marie Curie, protagonizadas dirigido por Paolo Forlín, con la codirección de Chris Gerra y Dave Petley, en la Universidad de Durham, en el Reino Unido. Y se centraron, en este caso sí, fundamentalmente en el patrimonio arqueológico y en los eventos sísmicos, cómo afectaron al patrimonio arqueológico. Para realizar este estudio se localizaron toda una serie de yacimientos o de espacios que se consideraron claves para entender esta afectación por parte de los eventos sísmicos en el registro arqueológico. Entre esas localidades o entre esos yacimientos se encontraba justamente el de El Castillejo en Los Guájares, en Granada. También, aparte de localizar los asentamientos y estudiarlos desde un punto de vista arqueológico, se pretendió igualmente
se pretendió igualmente buscar de qué manera las sociedades del momento reaccionaron o adoptaron reacciones frente a estos eventos sísmicos de carácter dramático, y también se realizó un estudio SIG a partir de la plataforma de los sistemas de información geográfica para localizar los eventos y estudiarlos. Lógicamente, en este caso, como ya se ha señalado, el área de la península italiana es especialmente frecuente este tipo de acontecimientos, o han sido frecuentemente estudiados, e igualmente el sureste de la península ibérica es un lugar especialmente sensible a este tipo de acontecimientos sísmicos. Por aquí pueden ver las localidades, los yacimientos que se mostraron o se localizaron como claves para el estudio de este tipo de acontecimientos, en Vicenza, en el norte de Italia, Villach, en la zona de Eslovenia, Vilafranca do Campo, en las Azores, en Portugal, Pafos, en la zona turca del Mar Egeo, también una zona especialmente afectada por fenómenos de carácter sísmico, y, lógicamente, como tienen aquí, el Castillejo, cada uno con unas cronologías diferentes, pero alrededor, como digo, de la Baja Edad Media, entre el año 1000 y el año 1600. Uno de los yacimientos que ha sido estudiado más profundamente es justamente el de las Azores, en concreto en Vilafranca do Campo, en São Miguel, en las Azores, donde, como saben, las Azores se encuentran muy cerca de la falla que cruza todo el Atlántico, y como aparece registrado en la documentación escrita, como resultado en 1522 de un gran seísmo, se produjo un deslizamiento de tierra, un corrimiento de tierra que afectó a toda la localidad, y que ya ha sido publicado recientemente en el European Journal of Archaeology. Un trabajo especialmente interesante, como digo, y bien estudiado el de este. Y aquí pueden ver cómo se encontraba situada la localidad antes de 1522, antes de este acontecimiento sísmico, cuando se produjo el terremoto. En realidad, el terremoto no afectó tanto a la población como el corrimiento de tierra originado a partir del terremoto, que prácticamente sepultó toda la localidad, y cómo se reaccionó a partir de ese momento con la construcción de la ciudad, el traslado de la ciudad a una zona más alejada de la desembocadura, que fue por donde llegó toda esta lengua de tierra, pues bueno, dejando dos iglesias, una duplicación de la iglesia en el lugar de la antigua población y en la nueva población recién fundada. Con el paso del tiempo, la localidad ha ido extendiéndose, ha ido ocupando el espacio de esta lengua de tierra producida en 1522 como resultado de este terremoto. Y aquí tienen algunas publicaciones al respecto. Otro de los yacimientos estudiados es el Castillejo en este proyecto Armedea, del que hablaré ahora, pero el proyecto Armedea ha tenido una continuación o un desarrollo posterior con otros proyectos como el Riksrek Project, que ha tenido vigencia hasta el año 2021, en el que se intenta estudiar pues eso, el riesgo y la resiliencia, y explorar en cierta medida de qué manera las sociedades han respondido a estos eventos, cuál ha sido la respuesta de estos grupos sociales frente a un evento dramático, trágico como este. Aquí tienen la composición del proyecto, nuevamente la participación de Chris Guerra y de Paisley, e igualmente Paolo Forlín, María Chicote, Francesca Pucci Donati, porque se centra en parte en el Friuli, en la zona septentrional de Italia, también en los Pirineos, en la parte española, en Andalucía, donde fundamentalmente se está estudiando el sureste y donde cobra especial importancia un yacimiento que estamos excavando actualmente, la antigua ciudad de Vera, que fue destruida en 1518 por un terremoto. La actual Vera, la que hay ahora mismo, es una fundación unos cuantos años posteriores, debido justamente a que este asentamiento Vera la Antigua quedó completamente destruido. Y el área de Lisboa, que a principios del siglo XVI igualmente se vio afectado por toda una serie de eventos de este tipo. Ya hay publicaciones al respecto,
editada nuevamente el profesor Cligiera de la Durham University, Paolo Forlín o Peter Brown, que aquí pueden ver. Esperando el fin del mundo, nuevas perspectivas en los desastres naturales en la Europa medieval. Y que ha producido una gran cantidad de información en un aspecto, como digo, que desde el punto de vista arqueológico ha sido poco explorado. Al menos desde el punto de vista arqueológico. Desde la documentación escrita algo se conocía. Y ahora voy a hablar en concreto del Castillejo. El Castillejo, como digo, es un yacimiento que forma parte de este proyecto, del proyecto Almedea, y intervinimos en el año 2015 y 2018, pues este grupo de investigadores que aquí ven, entre los que me cuento, contando además con la participación de Klaus Reschetter de la Universidad de Quirán en Alemania, y además de la colaboración de otros investigadores, sobre todo en el tema de los análisis bayesianos y fundamentalmente el análisis de arqueometría. El Castillejo es un yacimiento que se encuentra en una zona boscosa, en una zona en la localidad de Los Guájeres, una zona marcadamente rural, digamos, actualmente y también en la Edad Media, y es un yacimiento que ha llamado siempre la atención de los investigadores, en particular porque se trata de un único, digamos. Es un yacimiento del que no existe otro igual, básicamente porque junto a encontrarnos con estructuras de carácter fortificado, de carácter militar, aquí pueden ver la muralla, la existencia de algunas torres, como pueden ver aquí, la entrada acodada con un baluarte, etcétera. Lo que tenemos en el interior no es un castillo. No residía una élite militar que gestionara este castillo. Existen castillos en época andalusí, pero en este caso concreto, aún teniendo características y elementos de carácter fundamentalmente militar, sin embargo, no contaba con un espacio de esta élite como que le puedo señalar aquí. Se puede ver mejor las características del yacimiento con la línea amurallada, las torres que se encuentran en la esquina y la entrada, como digo, acodada al interior con un baluarte defensivo en la parte interior. Lo llamativo del yacimiento era justamente que en el interior del mismo lo que encontramos eran fundamentalmente viviendas campesinas, además, eran viviendas muy modestas. Aquí pueden ver alrededor de unas 20 viviendas se han podido contabilizar, toda una serie de viviendas adosadas la una a la otra, no de grandes dimensiones. La más extensa, como puede ser este grupo de casas que hay aquí, pueden tener de planta unos 30 metros cuadrados, no son muy grandes, todas cuentan con un patio central y están construidas con tapial, y llamaba la atención justamente de eso. De manera que se definió este asentamiento como un poblado fortificado, sin que hayamos podido todavía, desde el punto de vista arqueológico, definir exactamente cuáles fueron las razones que llevaron a esta comunidad campesina a encastillarse, digamos, a fortificar su asentamiento. Junto a cuestiones de carácter fortificado, pues encontramos otros elementos propios de este asentamiento, como un canal que abastece de agua desde una fuente el interior del edificio, donde podemos encontrar un aljibe semiexcavado como depósito comunitario para toda la comunidad que allí residía. La presencia, como digo, de estructuras fortificadas. Este es el baluarte de entrada, la entrada acodada con un baluarte defensivo, la existencia de torres, como pueden observar aquí. Pero, fundamentalmente, como les indico, son esencialmente casas, todas construidas con tapial sobre una base pequeña de mampostería que, bueno, nivelaba un poco el arranque del tapial. Las casas tienen generalmente dos plantas, por lo que conocemos. Aquí pueden observar los engastes de las vigas para el forjado de la segunda planta. Tenían cubierta tejada y contaban fundamentalmente con un patio a cielo abierto y todo un conjunto de habitaciones alrededor de este patio. Aquí pueden ver otras imágenes del yacimiento. Aquí se puede incluso observar con más claridad. Las viviendas en el interior, aquí ven una imagen, pues contaban con habitaciones muy modestas. Este es el patio de la habitación 4, este es el patio de la vivienda y las habitaciones que corren alrededor. Este es el acceso.
Lo curioso del Castillejo, además, es que fue abandonado de manera súbita. Esta es otra cuestión que no hemos podido resolver de momento. Generalmente los arqueólogos nos gustan excavar los vertederos, es lo que más nos gusta, es lo que más nos divertimos, porque normalmente en los yacimientos y sobre todo en los despoblados, pues cuando excavamos las casas ya no hay nada. La gente abandonó el poblado y dejó las casas vacías, se llevó lo poco que tenía, se lo llevó consigo. Y lo único que tenemos, en donde encontramos materiales, encontramos fauna, encontramos restos botánicos, etcétera, etcétera, es en el vertedero. Ahí lo encontramos todo. Todo lo que han ido desechando lo vamos encontrando. En el caso concreto del Castillejo, llamó la atención que en los niveles de uso, los niveles de abandono, encontrábamos todo un conjunto de piezas cerámicas, todo el ajuar doméstico de esta comunidad islámica, algunos incluso esto es un pequeño tambor, algunos de carácter lúdico, en el nivel de abandono. Quiere decir que la gente abandonó el yacimiento de manera súbita, dejando tras de sí lo poco que tenía, porque era una comunidad campesina muy modesta, y probablemente con la esperanza de volver, pero no volvieron. Quedó completamente sepultado. Sigue siendo un misterio en cierta medida. No hay muchos casos como este. No hay restos de incendios que nos pudieran hacer pensar que hubo un evento bélico que le provocara este abandono, sino que sencillamente abandonaron y poco a poco las casas se fueron cayendo y quedaron dentro todos los depósitos. A nosotros nos ha venido genial porque gracias a ello hemos podido saber cuál es la función que tenían cada una de las viviendas, porque en cada espacio hemos encontrado el ajuar que allí estaba, hemos encontrado la olla sobre el fuego, los platos en la estantería. O sea, así es un espacio realmente curioso desde ese punto de vista. Ya ven, un repertorio nutrido de materiales cerámicos dentro de las distintas viviendas. No voy a entrar en detalle, evidentemente, no quiero aburrirles tampoco. Aquí ven, por ejemplo, la Casa 00, donde hay un conjunto de materiales muy numeroso, muy bien conservado. El registro arqueológico, además, por eso se eligió el Castillejo, aportaba mucha información sobre la vida del yacimiento. Se eligió, entre otras cosas, porque efectivamente el registro arqueológico queda excepcionalmente conservado. Los muros, como han podido ver, algunos alcanzan los 2 metros, 2,5 metros de alzado, que no suele ser habitual en yacimientos arqueológicos excavados, y el registro cerámico igualmente era profuso, que nos ha permitido hacer análisis sintácticos de la función de los distintos espacios internos, espacios de visibilidad, o sea, análisis de visibilidad del interior de las viviendas, análisis de frecuentación de los distintos espacios de las viviendas, etcétera, etcétera. Y estudiar, evidentemente, con mucho detalle este repertorio cerámico de un momento concreto, cuando lo abandonaron. Es como una especie de foto fija del yacimiento a principios del siglo XIV, que es cuando hemos determinado que este yacimiento se abandonó. Pero una de las cuestiones, aquí pueden ver la zona del yacimiento y el sistema de construcción que ustedes conocen bien, el tapial, con cajones de hormigonado. Una de las cuestiones características del yacimiento es que cuenta con 2 fases. Una primera fase realizada con un tapial muy sólido, muy consistente, y una segunda fase que pueden ver aquí, con un tapial que se encuentra más erosionado, puesto que su consistencia era menor, y en el que además hemos localizado bloques de la primera fase reutilizados para la construcción de la segunda. Con lo cual quedaba claramente delimitado estas 2 fases dentro del yacimiento. El yacimiento fue excavado, ha sido excavado en varias ocasiones, tenemos mucha información al respecto. Se ha podido efectivamente ver cómo localizar estas fases de construcción, y sobre todo se pudo observar ya a mediados de los años 80, aunque no se pudo realmente confirmar, que probablemente el abandono de la primera fase constructiva estuvo debida a un terremoto. La cerámica que hemos encontrado sugiere que probablemente se construyó el yacimiento en el siglo XI y probablemente se abandonó a principios del XIV, como le he dicho, pero
era solamente una suposición que después se ha visto confirmada debido a que hemos realizado análisis de termoluminiscencia sobre ladrillos de la primera fase constructiva y nos ha dado efectivamente una fecha de alrededor del siglo XI. A ver si la encuentro por aquí. Creo que por aquí, efectivamente. Por aquí aparece que la fecha que nos ha aportado estos ladrillos es principio del XI, con lo cual hemos confirmado que efectivamente parece ser que el castillejo se construyó en el siglo XI y se abandonó al principio del XIV, la segunda fase. No conocíamos, sabíamos o sospechábamos que la primera fase se había abandonado por un terremoto, pero no conocíamos la fecha. Las cuestiones que efectivamente nos planteábamos antes de la excavación era justamente hacer una reconstrucción topográfica del sitio, resolver algunas cuestiones sobre este acontecimiento dramático de transición entre la primera y la segunda fase y el potencial de este seísmo o este evento sísmico que se produjo y que produjo el abandono de la primera fase. Por tanto, la primera desertificación se produjo, del sitio todavía quedaba incierta y era necesario confirmarlo con análisis de arqueosismología. Y ahí fue donde intervinimos nosotros, localizando los posibles EAE, es decir, los eventos sísmicos, los eventos arqueológicos de origen sísmico, localizándolos en cada uno de los espacios del yacimiento, catalogándolos cada uno de ellos, qué tipo de evento sísmico es y qué características tenía, qué dimensiones tenía, localizándolo en el mapa, el mapa de la restauración que se produjo en la segunda fase, es decir, en la primera fase se abandonó por el terremoto, qué fase fue reconstruida el yacimiento a partir del análisis de esta segunda fase. Y ver en cierta medida cómo de fuerte había sido, digamos, cómo había afectado este daño sísmico al sitio. Para ello realizamos varios sondeos, creo que venían localizados en el mapa anterior. Bueno, no vienen localizados, creo que hay un mapa más adelante, se lo puede decir. Hicimos varios sondeos puntuales para localizar esos sitios. Perdón, antes de nada, hicimos un análisis arquitectónico de todo lo que quedaba conservado y efectivamente localizamos evidencias de que se había producido justamente este evento sísmico. La presencia de fracturas muy profundas dentro de las estructuras, no producidas por la simple erosión o por otro tipo de afectaciones, la fractura y el desplazamiento de bloques, que parece ser que con esta técnica constructiva del tapiar es una reacción propia de este tipo de construcciones, de este tipo de edificios. Así que se pueden ver bloques perfectamente desplazados, completamente fracturados, completamente desplazados, o incluso la presencia igualmente de bloques desplomados, es decir, que estaban a punto de caer, como se puede observar en estas imágenes. Todos ellos de la primera fase nos indicaban que efectivamente nos encontramos ante un acontecimiento de este tipo. Aquí aparece en plano pues, los lugares en donde hemos localizado estas evidencias de acontecimiento sísmico y el tipo de acontecimiento, digamos, de evento o evidencia que hemos localizado. Aquí se pueden observar con más detalle los resultados. Pero curiosamente lo más llamativo fue que los daños producidos se encontraban prácticamente en la totalidad del yacimiento, que eran reconocibles estos daños solamente en la primera fase. En la segunda fase no teníamos evidencia de estos acontecimientos producidos por un seísmo, lo que sugería la posibilidad, evidentemente, y ya confirmaba, de que la primera fase del castillejo, después de un estudio detenido, se produjo justamente por un evento sísmico de esta cuestión. ¿Qué cuestiones se nos planteaban? Fundamentalmente saber
cuándo se produjo este acontecimiento. Sabemos que el yacimiento se abandonó en el siglo XIV, pero ¿cuándo se produjo el final de esta primera fase? ¿Cuándo se produjo este acontecimiento de la segunda? Después confirmar si esto se produjo durante la ocupación del yacimiento o más tarde y catalogar si era posible este terremoto, si aparecía dentro, digamos, del catálogo de terremotos. Es decir, existe un catálogo de terremotos históricos y queríamos observar si este acontecimiento, una vez que lo hubiéramos datado, saber si a qué terremoto concreto de los catalogados pertenece o había ocurrido. Para eso pusimos en marcha esta excavación a la que le he señalado anteriormente, en donde participamos nuevamente y que estaba fundamentalmente destinada a realizar una serie de catas arqueológicas muy reducidas, exclusivamente para encontrar los niveles de abandono de esta primera fase y poder datarlo, para tener constancia concreta de este terremoto o de este acontecimiento sísmico, utilizando tanto si era posible la termoluminiscencia como análisis de carbono 14 en caso de que encontráramos material orgánico que permitiera este tipo de análisis. Aquí pueden ver los sondeos que hicimos en realidad 4 sondeos, 3 sondeos. Aquí lo pueden ver, sondeo 1, el sondeo 2, el sondeo 3, y los resultados fueron altamente positivos. Por ejemplo, en el caso del sondeo 1 encontramos un espacio doméstico correspondiente exclusivamente a la primera fase, en donde las estructuras que circundaban este espacio se observan claramente que habían sido destruidas por el terremoto, bloques completamente desplomados y bloques caídos de la parte alta debido a este terremoto. Y curiosamente, tuvimos suerte, en el momento de abandono, en el estrato de abandono, encontramos evidencia de un incendio. Es decir, en el momento del terremoto se produjo un incendio, como suele ser en muchas ocasiones habitual, cae una pequeña lámpara, cae un candil y provoca un incendio con el material que existe allí. Con lo cual teníamos un estrato de carbón perfectamente localizado en el momento del abandono y por tanto que nos permitía datarlo. En los otros sondeos que realizamos igualmente encontramos evidencia de estos acontecimientos, pero sobre todo fue especialmente el sondeo 1 y ese nivel que le acabo de señalar, el que con distintas evidencias, ¿no?, como el caso de derrumbes de mortero, caídas de tapial, de bloques de tapial, etcétera, etcétera, que indicaban claramente este evento sísmico al que hacemos referencia. Inmediatamente nos pusimos a hacer una campaña, digamos, de toma de muestras para realizar el carbono 14 y efectivamente al final, con toda esta serie de muestras, hemos podido datar este acontecimiento sísmico alrededor de 1260, es decir, alrededor de unos 50-60 años antes del abandono de la segunda fase. O sea que es un acontecimiento tardío en la segunda mitad del siglo XIII que, localizando el catálogo de los terremotos, observamos que no aparecía documentado en ninguno de los acontecimientos. Y esto fue especialmente importante, sobre todo desde el punto de vista de la arqueosismología. Aquí entra nuestro compañero Klaus Reicherter, que están intentando realizar un catálogo de los eventos sísmicos en determinadas zonas, entre ellas el sureste, para ver cómo se comportan geológicamente las placas en esta zona. Quieren hacer una secuencia lo más prolongada posible y bien datada para intentar conocer el comportamiento geológico de estas placas. Localizar, bueno, saber qué intensidad pudo tener el terremoto, saber qué fallas en concreto pudieron actuar en ese terremoto e incluso, pues eso, tener un catálogo que nos permita conocer, para el futuro, conocer en cierta medida cómo se comportan las fallas en este territorio. Efectivamente, se tienen localizadas un conjunto de fallas, fundamentalmente estas que ven señaladas aquí, estas 4,
grupo de fallas que según los estudios de Klaus podrían ser las que han intervenido en este acontecimiento sísmico de la segunda mitad del 13, que afectó al Castillejo y que seguramente afectó a otros yacimientos del Valle del Lecrín, etcétera. Y se ha podido incluir, se ha podido saber un poco la intensidad que pudo tener el terremoto que se produjo, e incluso se sospecha por parte de Klaus que pueda existir una falla todavía desconocida, pero activa, en la segunda mitad del siglo XIII, que pudo actuar también en el caso del terremoto del Castillejo de los Guájares. Definitiva, lo que venía aquí a exponerles era cómo desde la arqueología, desde el ámbito de la arqueología, intervenimos en el patrimonio arquitectónico de origen recuperado a partir de la arqueología, y cómo desde la arqueología también estamos intentando conocer lo mejor posible las afectaciones de este tipo de eventos sísmicos o de otro tipo de eventos sobre el patrimonio, porque es una cuestión que, como digo, no ha sido realmente atendida y que, sin embargo, observamos que en algunos yacimientos, y creemos que en general en todos, ha tenido, sobre todo en zonas con un potencial sísmico importante, como es la nuestra, ha podido tener una importancia en la evolución y en el desarrollo del patrimonio arquitectónico. Lo estamos viendo hoy día incluso en la Alhambra. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alberto. Una presentación súper interesante y, bueno, para mí totalmente desconocida. Es un placer absoluto. Tenemos preguntas por parte de la audiencia. ¿Alguien quiere formular alguna cuestión? Yo te hago un par de cuestiones, probablemente cuestiones un poco absurdas de desconocimiento. En primer lugar, bueno, veía que estaba intentando ya cuantificar la intensidad del sismo y, por lo que he podido entender, en base a eventos pasados. ¿Es posible, a partir de las prospecciones que hacéis, cuantificar de alguna manera un poco más objetiva los efectos locales de ese sismo, o siempre a partir de inferencias de eventos pasados? Pues realmente este aspecto lo ha llevado Klaus, que por desgracia en el resto de mis compañeros están en campañas de arqueológicas y no han podido asistir, por desgracia. Pero bueno, sí, hay técnicas para conocer la intensidad a partir del registro arqueológico de estos eventos. Hay bueno, indicios para poder incluso reconocer la intensidad del seísmo, de cómo hasta qué intensidad pudo alcanzar. Aquí se habla de un grado de 6. E incluso de qué manera pueden afectar. Pero realmente, incluso qué fallas pueden actuar al respecto, a partir de la orientación del terremoto, no sé, no sabría realmente, es una cuestión más de geología, no sé cómo lo llegan a determinar, pero claramente hay técnicas para reconocer todo este tipo de cuestiones. Siento no poder responder como yo. No, estupendo, muchas gracias. ¿Ninguna cuestión? Ya, última ya. He visto por ahí que en varias diapositivas comentaban métodos bayesianos. Sí. Tenía mucha curiosidad, si nos pudieses contar un poquito más sobre exactamente, o a lo mejor esa parte no... Pues es otra parte que yo no he tratado especialmente, porque se trata de parte de arqueometría, ¿no? Pero básicamente se trata de utilizar los teoremas bayesianos de carácter estadístico en los datos procedentes de la analítica de las muestras. Es decir, a partir de las muestras de carbono 14 y de termoluminiscencia que hemos realizado, estos te ofrecen unos datos, digamos, que hay que depurar. Y hay que depurar a nivel estadístico. Y creo que ahí es donde se aplica el teorema bayesiano, creo. Es una cuestión ya que queda un poquito alejada de... Yo sé de piedra, cerámica, de muro. Muchas gracias, muchas gracias. Sí.
Una cuestión que creo que más has comentado, o sea, este yacimiento es especial porque quedó como congelado, ¿no? Con el abandono, ¿no? Y eso, pero estas técnicas, ¿crees que has comentado que se podrían también emplear en yacimientos que han seguido con vida, ¿no? Sí, pero es así, ¿no? Es decir, que sí, no solamente para este caso especial, ¿no? No. Esto se puede aplicar a cualquier yacimiento del que tengamos alguna evidencia de que ha habido un terremoto. Sí. Nosotros elegimos el Castillejo porque teníamos mucha información sobre él. Y la información procedía justamente de la buena conservación del registro arqueológico y arquitectónico, porque hacía ya años, décadas que se estaba excavando en este yacimiento, porque efectivamente sospechamos la época de inicio y la época de final, la teníamos claramente datada y se habían reconocido estas dos fases. Entonces era un yacimiento, digamos, ideal para intervenir sobre él y obtener datos ya ir, digamos, al meollo de la cuestión. En otros yacimientos a lo mejor pues necesitan un trabajo previo para que esas 8 muestras de carbono 14 que nosotros hemos seleccionado, pues antes hay que tener un trabajo previo para que esas 8 muestras sean realmente representativas de lo que ha ocurrido. Entonces, ese trabajo previo ya existía, esa información del yacimiento ya la teníamos. Pero como técnica se puede aplicar de hecho, ahora la vamos a aplicar en Vera, del que tenemos menos información. Es decir, buscamos claramente un método que pueda ser aplicable a cualquier yacimiento. Sí. Gracias, Alberto, por tu conferencia. Yo tengo una pregunta porque por lo que he entendido es que finalmente podéis datar los sismos porque podéis encontrar esa materia orgánica que después os permite hacer la datación absoluta con carbono 14, y si no existe la suerte de encontrar esa materia, ¿no hay algún otro tipo de circunstancia que os permita datar esos terremotos? Bueno, técnicas de datación en arqueología hay muchas. La suerte está en que el carbono 14 es la más económica. Es decir, con 8 muestras de carbono 14 y además hay muchos laboratorios que lo realizan con resultados muy notables, y ahí hay una secuencia, digamos, de análisis de carbono 14 muy bien establecida, con lo cual la fecha de datación y de depuración de los datos es mejor que el carbono 14. Pero si no, pues estábamos preparados a hacer, por ejemplo, dendrocronología o hacer termoluminiscencia, que de hecho hemos hecho algunos. Lo que pasa es que estos análisis son mucho más. La suerte que hemos tenido es encontrar ese carbono 14, además de carbón, ¿no? Porque se puede también datar con restos de fauna, se puede datar a través del carbono 14, pero incluso madera. Pero, bueno, la madera, no lo he dicho aquí, pero los restos datados, las muestras de carbono 14 son de restos vegetales de muy poco periodo de vida. Que eso te permite decir, tenemos un margen muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, la dendrocronología, ¿qué ocurre? Porque si el árbol es un árbol muy viejo, pues lo mismo puede tener, el evento hay un margen de 100 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte de haber localizado carbón y carbón de especies vegetales de vivencia, de periodo de vivencia muy corto, que ha podido datar de manera muy precisa. Esa ha sido la suerte, en realidad. ¿Alguna cuestión más? Nada, pues muchísimas gracias. Te agradecemos la conferencia. A vosotros.